Entramos ahora en un escenario de guerra. Pablo nos ha preparado con todos los argumentos de la salvación para la iglesia de los Efesios y ahora entramos en esta batalla. Podríamos hablar en este escenario de guerra de tres términos. De la guerra de las galaxias, porque es una guerra que involucró esta tierra y que involucró todos los personajes que están fuera de la tierra y que están en el cielo y que observan lo que ocurre en este mundo, porque es una guerra de galaxias. Se llama un conflicto cósmico porque ha involucrado a todos los habitantes que Dios ha creado. Y también podemos llamarla el conflicto entre el bien y el mal, porque el bien está representado por Jesús y el mal está representado por Satanás. El término que a mí más me gusta es el conflicto de los siglos, para hablar de el punto central de por qué el apóstol Pablo está preparando a los hermanos de Éfeso y a nosotros para esta batalla. Así que todos bienvenidos, disfrutemos de este repaso número 12 que se llama El llamado a estar firmes. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio del Centro de Influencia Los Alpes, en Pereira, Colombia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Hay varios detalles que debemos tener en cuenta. Primero, hay una guerra en dos escenarios. La primera es una guerra entre Cristo y Satanás. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es el diablo, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta guerra es entre Cristo y Satanás. Satanás odia a Jesús y ha intentado por todos los medios ganarle esa batalla, pero la Biblia dice que está vencido, fue vencido en la cruz y en el domingo de la resurrección. Y Daniel capítulo número 12 dice que esa victoria es tan contundente que el último reino en este mundo que va a suceder a todos estos gobiernos es el reino de Dios, y que ese reino de Dios triunfará y se establecerá para siempre. Pero esa batalla también está en la mente humana. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente o el dragón, y la mujer, o sea, la iglesia, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la iglesia, la simiente de la iglesia es Cristo, y heriría en la cabeza a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, el hueso calcáneo, el del talón, que le dio el diablo a Cristo cuando lo asesinó en la cruz. Ese conflicto se desarrolla en nuestras mentes. El campo de batalla es la mente y está involucrado todo el universo. Así que lo que vamos a entender en este repaso es: ¿cuál es nuestro papel en esta batalla? ¿Cuál es el punto clave? Y sobre todo, ¿qué estrategia divina nos ha dejado a través del relato de Efesios capítulo 6, del 10 al 20, que nos puede ayudar para permanecer firmes contra los dardos del enemigo? Punto número 1, fortaleza y poder. ¿Por qué fortaleza y poder? ¿Qué es una fortaleza? Miren esto, así se rodeaban los castillos. Una fortaleza no es otra cosa que un muro grande con unas almenas poderosas para proteger a alguien que era débil y por su debilidad necesita estar en la fortaleza. Entonces yo necesito fortaleza para triunfar, pero también necesito poder. ¿Por qué una fortaleza? ¿Dónde está nuestra debilidad? Romanos capítulo 8, versículo número 7. Pablo es contundente en decir que en esta guerra nosotros solos estamos perdidos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiere decir que un ser humano carnal, que no ama a Dios, que no puede tener el Espíritu Santo, tiene la batalla perdida, porque ni quiere ni puede obedecer a Dios ni su santa ley. Entonces,
Por eso yo necesito fortaleza. Ahora, ¿dónde está esa fortaleza? Mire, cuando uno va a Génesis capítulo 6, versículo número 12, encontramos el siguiente comentario. Génesis 6, 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces el ser humano se hizo débil y necesita entrar en la fortaleza para recibir fuerza. La fortaleza es Cristo. Hay que correr hacia Jesús para poder resistir en esta batalla. ¿Qué nos da Cristo? El segundo ingrediente, poder. ¿Qué poder? Lean conmigo algunos textos interesantes. El primero está en el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nótenlo. Para crear el universo, la palabra de Dios lo creó. Es decir, que la palabra de Dios tiene poder. ¿Dónde está la palabra de Dios? Aquí, mis queridos. En la lectura de la Biblia y en la oración podemos encontrar ese poder para nuestras vidas. Leamos un texto más en Mateo capítulo número 6, versículo número 13. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una mejor traducción es no nos dejes caer en tentación. Pero aquí dice de quién es el poder. El reino es de Dios. El poder es de Dios. Entonces lo primero que tenemos que reconocer para ir a esta batalla es yo soy débil. Necesito ir a la fortaleza que es Cristo para que me dé fuerza. ¿Y cómo me da esa fuerza? Por su poder, el mismo poder que creó los cielos y la tierra, el mismo poder que levantó a los muertos, el mismo poder que está aquí en la Biblia. Por eso es que no tenemos poder, ni vamos a la iglesia, ni oramos, ni leemos la Biblia, ni le compartimos a otros la verdad de la palabra de Dios. Así que ese es el primer punto que hay que tener claro. El punto número 2 es vestir la armadura. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo número 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. El soldado tiene que elegir ponerse la armadura, porque en el 11 le dice, vístanse de toda la armadura de Dios, de toda la armadura, y así van a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, como el soldado tiene que elegir la armadura, yo tengo que ponerme la armadura, pero dice que se la tiene que poner toda. Miren, mientras voy hablando les voy a ir mostrando unas imágenes, porque la armadura de la que se habla aquí es la armadura romana, la de la guerra, la de la batalla en tiempos de Pablo. Y voy a tomarlos en desorden, ¿ok? Voy a tomarlos en desorden. Por ejemplo, dice, los lomos en el 6:14, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué son los lomos? La gente ha confundido los lomos con los hombros. Los lomos de los animales pueden estar aquí en los hombros, pero los lomos nuestros están aquí. Por eso en la Biblia dice, mis hijos que han salido de mis lomos, porque por aquí tenemos las vesículas seminales. En los lomos se ponía la correa principal que ajustaba la armadura. ¿Qué representa eso de ceñirme los lomos? De ponernos los pantalones, de tomar las decisiones firmes. ¿Voy a ser firme o voy a ser pecador? ¿Voy a ser un fiel o voy a ser un engañador? La correa en el lomo, de ceñirse los lomos, es para que no se le caiga la armadura. Necesitamos tomar decisiones en favor de Cristo. La iglesia de la Odisea tiene un problema. Va por la mitad, ¿verdad? Por la tibieza. Y él dice, ojalá fueses frío o caliente, pero te voy a vomitar de mi boca. Entonces los lomos es la correa que ajusta la cintura y permite que uno tenga una decisión de ir a la batalla. Segundo ingrediente, los pies, versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Miren las sandalias que usaban los soldados romanos. No se parecen en mucho a las botas de guerra de hoy, pero era que los pies calzados le permitían correr por caminos pedregosos y espinosos. Es porque hay que ir a la batalla. Los pies es porque voy a la batalla.
no para utilizar nuestros pies para ir a buscar el mal. Pero si yo no me pongo los zapatos de ir a buscar a Cristo, vamos a tener serios problemas para la batalla. Sigue en el 6:16, el corazón, la coraza, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Es el escudo que nos protege. El corazón también es la mente, ¿ve? Es mi mente. ¿Por qué el escudo de la fe? Porque somos probados, porque necesitamos una fe. Los soldados usaban un escudo grande para protegerse contra las flechas del enemigo. El enemigo nos lanza las tentaciones, pero cuando yo tengo el escudo de la fe, entonces yo puedo resistir esos dardos del enemigo. Vamos con la cabeza. Versículo 17, tomen el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es ese artefacto que se colocaban en la cabeza para que no se golpearan al caer, para que si lanzaban piedras y ondas, la cabeza estuviera protegida. Eso se refiere a alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Qué tipo de pensamientos vienen a nuestra mente? ¿Cómo podemos defendernos en nuestra fe si no guardamos aquí en la cabeza los versículos? El salmista David dice que el joven ¿con qué va a limpiar su camino? Dice, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar. ¿Cuáles son los dichos? Los versículos de la Biblia. En mi mente guardé los versículos de la Biblia para no pecar. Y se refiere, ponerse el yelmo es meter información a nuestra mente. Y finalmente, en el versículo número 17, en la parte final dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa va en la mano. Aquí va la espada del Espíritu. ¿Qué significa? La palabra de Dios hecha en mi mente, pero que almacenada en mi mente, pero que yo voy a pelear con ella, a utilizarla para cada uno de mis batallas. Miren qué interesante. ¿Por qué dice? Pónganse toda la armadura, porque el soldado romano estaba cubierto casi todo su cuerpo, por ahí en las piernas, pero con el escudo se podía defender. Pablo dice, vistámonos con la armadura, póngasela absolutamente toda para que Cristo pueda triunfar en nuestra vida. Ahora hablemos del enemigo. Porque para ir a la batalla hay un enemigo. El enemigo es el diablo. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya en el repaso semanal le vamos a hacer un desglose porque le da muchos títulos aquí al enemigo y detrás de cada título hay un mensaje importante. El enemigo es el diablo. Aquí hay algo claro, dice, ustedes y yo no tenemos una lucha contra carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Contra otros seres humanos. La lucha no es contra otros seres humanos. Ojo a lo que voy a decir. Es un ser superior a nosotros. Y no vamos a hablar del poder del enemigo, pero es superior a nosotros. Por eso Pablo dice, vístanse la armadura. Necesitamos ir a la fortaleza, necesitamos el poder. Por eso hay que conocerlo y hay que conocer que Él tiene su poder, pero que este enemigo ya está vencido. Tiene fecha de vencimiento. El Señor ese domingo que resucitó, primer día de la semana después del santo sábado que descansó en la tumba, le puso fecha de muerte y está listo para morir. Estamos luchando contra alguien vencido, pero sencillamente necesitamos ir al Cristo que lo venció y que nos va a dar a nosotros todos los argumentos y todo el poder para vencer. Así que, mis amigos, en este capítulo, el apóstol Pablo después se pone muy práctico en qué es lo que hay que hacer. Vamos ahora a la última parte, la número 4, que se llama lo práctico. Si el soldado se puso la armadura, hay dos elementos que Pablo utiliza aquí. Está en el versículo número 17. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el yelmo de la salvación? El yelmo, dijimos, es el casco que se pone el soldado. Ese es la aceptación del Evangelio,
la aceptación de Cristo, porque es el yelmo de la salvación. Yo me pongo aquí en mi mente la salvación. Cristo me salvó y yo voy a Él y soy alguien que está salvo. Pero como dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 8:7, pues esa pelea la tenemos perdida contra el pecado. Una vez que nos hemos colocado el yelmo de la salvación, que hemos ido a Cristo y lo hemos aceptado y nos hemos bautizado, dice, tomen la espada del Espíritu, lea la Biblia, conozca la palabra de Dios, entérese de su papel en esta batalla. Su papel no es ir a trabajar o ir a estudiar y luchar días de la semana y descansar un fin de semana y volver a este mare magnum de cosas. Eso aburre, eso aliena, eso acaba con la vida de las personas. No, tenemos una misión, pero cada uno de nosotros debemos descubrir cuál es nuestra misión. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Nos dio bienes, nos dio casas. ¿O usted cree que trabaja en esa gran empresa solo para ganar bien? Dígame, ¿a cuántas personas de la empresa con la que usted trabaja ha empezado a acercarlos a Cristo si hace 20 años trabaja usted ahí? O a los compañeros de colegio. No crea que vamos a pasar limpiecitos en esto. Ese trabajo de maestro que usted le dio Dios, de trabajar en una gran empresa, de ir y ser un obrero, de trabajar en una oficina o de estar en una universidad, es para que usted sea un cumplidor de la misión, porque estamos en una batalla y la gente no sabe de esta guerra y se está muriendo en medio de la guerra. Hay muchos muriendo sin el conocimiento del Señor. Hay muchos muertos en vida que necesitan de la salvación. Pero dice, tome la espada, vaya con esa espada y compártala con otros, que es la palabra de Dios que entra y penetra en el corazón y le da vida a las personas. Pero en el versículo 18 está el segundo elemento práctico. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la palabra de Dios viene a mi vida y me trae la salvación. Ahora yo empiezo a orar y oro, pero persevero en el Espíritu, velando, no quedándome dormido, sino atento a las tentaciones. Qué tremenda lección vamos a tener esta semana. Quiero leer el versículo central que nos va a acompañar durante estos días. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, dice Pablo, fortalézcanse, por favor. ¿Cómo? Vistiendo la armadura, toda, completa, y así estaremos firmes contra el enemigo del Señor. Esté pendiente de nuestros repasos de la semana y recuerde que este sábado 16 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de Colombia, vamos a hacer el lanzamiento de el próximo folleto de Escuela Sabática. Y me refiero a la misión de Dios, mi misión. Aquí estaremos conectados con IADPA Cali y IADPA Ibagué y lo transmitiremos en este canal, solo por este canal. Pero les voy a pedir un favor, empiece a hablar con la gente cercana a usted y vaya pidiendo el folleto, porque vamos a estudiar durante el próximo trimestre. Entonces no olviden, este sábado 16 de septiembre a las 3 de la tarde en este canal. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Gracias, oh Padre, por tu bondad y misericordia, porque eres supremamente bueno y nos regalas estos temas para estar firmes y tomar la armadura. Ayúdanos a ponernos toda la armadura y a ser protegidos contra el enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.